Durante más o menos 2 meses, tal vez un par de semanas más, vamos a estar estudiando la primera carta de Juan. Y vamos a estar hablando acerca de este amor verdadero, un amor verdadero que se manifestó para con nosotros en Cristo Jesús, pero también un amor verdadero que hemos sido encomendados también a poder estar mostrando a través de Cristo a cada una de las personas que nos rodean. Entonces, si tienes tu Biblia, ábrela en Primera de Juan. Vamos a hablar un poquito acerca de el contexto histórico y en qué momento se encontraba escrita esta carta de Primera de Juan. Y si no sabes, Primera de Juan está casi al final de la Biblia, justo antes de Apocalipsis. Está Judas y antes de Judas está Primera, Segunda y Tercera de Juan. Listo, Primera de Juan, capítulo 1, vamos a leer hoy versículos 1 al 4, son los versículos que vamos a estar estudiando esta mañana. Y la razón por la cual creemos que es importante que como iglesia estemos estudiando acerca de este pasaje o este libro de la Biblia, es porque como parte de la visión que Dios nos ha dado para este 2020, sentimos que Dios está queriendo que podamos solidificar los fundamentos que hemos recibido acerca de quién es Cristo, pero también que podamos estar creciendo como iglesia en poder estar llevando a la práctica todo lo que hemos conocido acerca de Cristo. Y por eso es que creemos que esta parte de entender quién es Jesús, entender su amor por nosotros, nos va a ayudar a poder estar mostrando ese amor a cada una de las personas que nosotros conocemos, que nos rodean, tal vez trabajo, familia, amigos. Y de esa manera también podamos estar dando a conocer un concepto claro o una forma clara acerca de quién es Dios para nosotros. Y la razón es porque muchas veces podemos llegar en medio de todo lo que hacemos y todo lo que leemos, podemos llegar a llenarnos de mucho conocimiento y podemos llegar a pensar que todo el conocimiento es lo que necesitamos para conocer más a Dios y para disfrutar una relación con Dios. Pero no solamente es conocimiento, también necesitamos llevar a la práctica cada una de las cosas que nosotros aprendemos acerca de Cristo. Entonces, creo que va a ser importante que podamos mirar este libro, esta primera carta de Primera Juan, como una carta donde podemos ver a Cristo y donde Cristo puede mostrarnos tanto su amor como la forma en la cual nosotros tenemos que amar. Él nos va a mostrar su identidad como Dios, pero también la forma en la cual nosotros podemos dar a conocer a Dios a cada una de las personas que nos rodean. Entonces, antes de leer Primera de Juan, ¿les parece si oramos una vez más? Pedimos la guía de Dios. Padre, gracias te damos por la oportunidad que nos das este mediodía de poder abrir tu palabra. Gracias por todos aquellos que están aquí presentes, que han decidido venir, reunirse con nosotros. Nos es tan edificante poder estar juntos, reunidos en armonía como un cuerpo. Y también queremos pedirte por aquellos que en este momento están conectados, algunos de ellos enfermos, algunos de ellos tal vez más vulnerables al virus, pero algunos de ellos tal vez también con miedo. Te ruego, Dios, que sea tu Espíritu Santo el que pueda traer esta confianza de que no nos vamos a enfermar, pero de que aún si nos enfermamos, tú estás con nosotros. Y tú eres quien nos fortalece y tú eres quien nos sustenta. Por eso, Padre, ayúdanos juntos como iglesia a este año comenzarlo con muchas ganas de reunirnos, muchas ganas de volver a estar juntos adorando, orando, compartiendo la palabra, pero también exhortándonos los unos a los otros al amor y a las buenas obras, como dice tu palabra. Señor, por eso te quiero pedir que en este momento, al estar aquí reunidos y aquellos que están en sus casas, sea tu Espíritu Santo el que hable a cada uno de nuestros corazones. Necesitamos escuchar tu voz, necesitamos que tu Espíritu Santo nos muestre la realidad tal vez de algunas cosas que hemos olvidado acerca de Cristo, pero también que nos muestre la realidad acerca de que Cristo es aquello que va a traer plenitud a nuestras vidas. Y por eso, Padre, que queremos ver a Jesús esta mañana, este mediodía. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. En Primera de Juan capítulo 1, vamos a leer versículos 1 al 4, dice así: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocando al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo.
Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Y antes de entrar en poder examinar este pasaje y examinar cada uno de los versículos y qué es lo que cada versículo nos muestra acerca de Cristo y qué es lo que nos muestra también acerca de nosotros, vamos a darnos cuenta como en todo esta primera carta de Juan vamos a encontrar dos exhortaciones generales de parte de Juan. Y lo primero es el llamado a los fundamentos de la fe, volver a aquellas creencias que ellos habían creído, valga la redundancia, y las razones por las que Juan estaba escribiendo tal vez a una segunda generación de cristianos. Esta carta está escrita aproximadamente en el año 80 después de Cristo. Muchos de los primeros cristianos ya habían fallecido a causa de la persecución. Algunos de ellos habían fallecido por edad, otros habían fallecido a causa de que estaban persiguiendo a los cristianos en esa época. Si los historiadores están correctos en el año en el cual fue escrita esta carta, Juan era el último apóstol vivo. Todos los demás apóstoles ya habían muerto. Todos los apóstoles o habían sido mártires y habían muerto a causa del evangelio, o en este momento ya no estaban presentes predicando a la iglesia. Juan escribe como un anciano, como un pastor, tal vez como el último que tenía la oportunidad de compartir el legado acerca de lo que ellos habían visto, lo que ellos habían oído acerca de Jesús, lo que ellos habían tocado de Jesús. Y por eso es que Juan escribe con esa ternura, con esa paciencia, pero al mismo tiempo con pasión, porque él quería que estos creyentes de la iglesia, en ese momento la iglesia universal, pero específicamente se cree que esta carta está escrita para la iglesia en Éfeso, volvieran a los fundamentos de la fe. Pero también la segunda exhortación general que vemos en este libro es que ellos regresaran a los principios básicos del cristianismo. Y estos principios básicos del cristianismo eran que la teología o el conocimiento acerca de Dios no se puede quedar en mero conocimiento. Ese conocimiento tiene que llevarse a la práctica. Y a veces puede llegar a sucedernos eso mismo dentro de la iglesia. De repente venimos los domingos, vamos entre semana a los grupos en casa, nos inscribimos al Instituto Lumina, que empieza dentro de 2 fines de semana, comercial. Y es como que vamos tomando todo este conocimiento, vamos aprendiendo tanto acerca de Dios, que es como que nos quedamos solamente en esta parte de ser maravillados por lo grandioso que es Dios, pero no lo bajamos a acciones diarias. Y estos principios básicos del cristianismo tienen que ver con que no puedes solamente conocer a Dios, sino que tenemos que practicar cada una de las enseñanzas que recibimos acerca de Dios. Y Juan constantemente les está haciendo volver a los fundamentos de la fe, a la sana doctrina que ellos habían recibido por parte de los apóstoles, que los apóstoles habían recibido de parte de Jesús, pero también regresar a los principios básicos del cristianismo. ¿Cómo debemos amarnos? ¿Cómo debemos confesar nuestro pecado? ¿Cómo debemos guiarnos en medio de una sociedad que cuestiona la existencia y la veracidad acerca de Dios? Daniel Akin, que es un teólogo y un escritor de comentarios, director de un seminario en Estados Unidos, dice así acerca de Juan, porque Juan escribió 5 libros. Juan escribió el Evangelio. Dentro del Nuevo Testamento escribió el Evangelio de Juan, escribió primera, segunda y tercera de Juan, y también escribió Apocalipsis. Después del apóstol Pablo, es uno de los que más han escrito en el Nuevo Testamento. Y Daniel Akin dice acerca de Juan: Juan escribió el Evangelio para convertir a los pecadores, las cartas de Juan para afirmar a los santos, y Apocalipsis para coronar al Salvador. Y me encanta porque es como que Juan, desde contar el evangelio para que nosotros creamos en quién es Jesús, el Hijo de Dios, él escribió, dice: estas cosas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Juan no solamente estaba interesado en que las personas pudieran conocer a Cristo como su Salvador, sino que también puedan ser afirmados en que Jesucristo es nuestro Señor, pero también saber que Jesucristo es Rey. Y Jesucristo vuelve, Jesucristo viene por su iglesia pronto. Amén. Y en esa venida Él ya no va a venir como el siervo, como el niño, aquel que vino a servir. Él va a venir como Rey. Y en esa segunda venida es que nosotros esperamos también, y esperamos este momento en el cual va a haber cielos nuevos y tierra nueva, y donde ya no vamos a tener que luchar con el pecado en nuestros cuerpos mortales. Pero mientras tanto, Juan escribe primera y segunda y tercera de Juan, para que nosotros podamos darnos cuenta de que la vida cristiana
El amor verdadero que nosotros hemos recibido de parte de Cristo, de parte de Dios, tiene que ser un amor que debamos vivir nosotros también en verdad. Tenemos que ser congruentes acerca de la teología, el conocimiento de Dios que nosotros hemos recibido, llevándolo a la práctica. Y Juan, así como les decía en el Evangelio, él dice cuál es el propósito de la carta. En esta primera carta de Juan, él escribe cuál es el propósito también de esta carta. Y él da 4 propósitos escritos en la carta. Les estoy dando una introducción a todo lo que es esta primera epístola de Juan, porque es importante que entendamos a quién él les estaba escribiendo y cómo eso también se aplica a nuestras vidas. Lo primero que él quiere dentro de sus propósitos en esta carta, guiado por el Espíritu Santo, es promover un gozo pleno. El versículo 4 del capítulo 1 que recién leímos dice: estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido, para que su gozo esté completo, para que ustedes entiendan que hay una razón por la cual gozarse. El segundo propósito por el cual él escribe esta carta es para prevenir del pecado. Capítulo 2 versículo 1 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Juan quería que esta iglesia, los creyentes, la iglesia universal de Cristo Jesús, sepamos cómo es que nosotros tenemos que lidiar con el pecado y al mismo tiempo prevenir el pecado en nuestras vidas. Pero también en el capítulo 2, en el versículo 26, vemos que el tercer propósito de Juan era proteger de falsas doctrinas y de falsos maestros. Vamos a hablar ahora en estos primeros 4 versículos que leímos del capítulo 1, cuáles eran estas falsas doctrinas y estos falsos maestros que se estaban metiendo dentro de la iglesia cristiana. Pero específicamente en el capítulo 2 versículo 26, él les escribe y les dice: os he escrito esto sobre los que os engañan. Él quería prevenirles acerca de falsas enseñanzas que tenían como propósito engañar y tergiversar la verdad. Pero el cuarto propósito que vemos en primera de Juan es para proveer seguridad de salvación, porque el capítulo 5 versículo 13 dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Y sabes, parte de las enseñanzas falsas doctrinas que se estaban metiendo a la iglesia en ese momento tienen que ver con esos 4 propósitos que Juan tenía en mente acerca de lo que él quería compartirle a la iglesia y lo que él también tiene para enseñarnos el día de hoy. Él quiere que nosotros tengamos una fe completa en Jesús, y en esa fe completa en Jesús podamos vivir una vida plena de gozo, alejarnos del pecado, protegernos de falsas doctrinas y falsos maestros, pero al mismo tiempo proveer seguridad de salvación. Sabes, yo creo que una de las cosas que más miedo nos da es qué va a pasar el día que nosotros muramos. No sé si alguna vez te has puesto a pensar en eso, pero tal vez aquellos que somos padres y tenemos hijos, en algún momento nuestro miedo acerca de morir es: ¿qué le va a pasar a mi esposa y a mis hijos? ¿Se irá a casar con otro? No sé, tal vez no sé si esa parte sea tu preocupación, pero la mayor preocupación es qué va a suceder cuando muramos. ¿Qué va a suceder cuando muramos nosotros en esta tierra? Pero también qué va a suceder con nosotros en la eternidad. Y creo que esa es una de las cosas que más ha tenido a la gente así como con pánico durante toda esta pandemia. Porque no sabemos qué va a suceder si nos da el virus. ¿Será que yo voy a ser de los que van a tener complicaciones respiratorias? ¿Será que voy a tener mucho dolor de cabeza? ¿Será que me va a dar dolor de espalda? ¿Será que me van a dar todos? ¿Será que tendré complicaciones respiratorias? ¿Será que voy a ser una de esas personas que va a fallecer a causa del virus? No lo sabemos. No sabemos qué será de nosotros el día de mañana. Pero lo que sí sabemos es que podemos tener una seguridad eterna. Y Juan quería afirmar la seguridad eterna de esta iglesia. ¿Por qué? Porque habían algunos maestros y algunos engañadores que estaban metiendo filosofías gnósticas a la iglesia cristiana. Estas filosofías gnósticas tienen que ver en que, primeramente, Jesús era Dios, pero Jesús no había venido y se había hecho hombre, sino que solamente Él, como un ser espiritual, representaba a la humanidad. Pero Jesús no se podía hacer hombre, porque los gnósticos creen que toda la materia y por lo tanto el cuerpo es pecaminoso y es malvado. Por lo tanto, Jesús no podría haberse hecho hombre. Jesús solamente es la tercera persona de la Trinidad, pero Él es Dios, pero no se hizo hombre.
Los gnósticos entran dentro de un ascetismo, inclusive cuando agarran y dicen de que porque la materia es mala y el cuerpo es malo, ellos llegan a creer de que a causa de que el cuerpo es malo, entonces el cuerpo hace lo que el cuerpo quiere, pero siempre y cuando nosotros cuidemos nuestro espíritu, entonces vamos a poder estar bien con Dios. Entonces, que no te importe si tu cuerpo quiere pecar, siempre y cuando tu alma busca a Dios. Y eso daba lugar al libertinaje. Eso daba lugar a excusas acerca de cómo lidiar con el pecado. Por eso Juan en esta carta les enseña a cómo lidiar con el pecado y cómo es importante confesar nuestros pecados, porque nuestros pecados no solamente tienen un efecto espiritual, sino que también tienen un efecto material a nuestro alrededor. Y no solamente eso, sino que también los gnósticos no solamente hablaban acerca del libertinaje a causa del pecado, sino que también ellos, a causa de todo esto, ellos creían que si era por las filosofías y el conocimiento, y no hay forma de medir el conocimiento, solamente aquellos que llegaran a la máxima iluminación del conocimiento acerca de Dios eran aquellas personas que iban a ser salvas. Por lo tanto, la salvación era muy subjetiva. ¿Quién va a ser salvo? No sabemos. Mientras tanto, esfuérzate en conocer más a Dios. Y por eso Juan escribe esta carta, y él quería afirmar a estos creyentes para que ellos supieran de que ellos podían tener una seguridad eterna, para que ellos supieran de que tenían que protegerse de las falsas doctrinas y falsos maestros, prevenirse del pecado y promover un gozo pleno. ¿Por qué? Porque hay una realidad, una vida donde tú constantemente tienes que estar persiguiendo el conocimiento para ser salvo. No es una vida donde vas a disfrutar. No es una vida donde vas a poder tener gozo, porque constantemente vas a estar preocupado por tratar de alcanzar la salvación, tratar de alcanzar el conocimiento pleno y ser iluminado como para entonces poder disfrutar de la eternidad con Dios. Entonces vamos de vuelta al capítulo 1, versículos 1 al 4. Porque en estos primeros 4 versículos es como el prólogo de un libro donde Juan pone una introducción y donde Juan va a poner la base de todo lo que va a ser después sus argumentos para poder defender los fundamentos de la fe y estos principios básicos de la vida cristiana. Los primeros 4 versículos es su tesis, en los cuales él va a describir que Jesucristo es el único que es vida, creador de la vida y dador de vida en abundancia. Lo repito. Jesucristo es el único que es vida, creador de la vida y dador de vida en abundancia. Y comienza describiendo a Jesucristo como aquel que tiene y da una vida sin igual. Versículo 1 y versículo 2 dice así: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Presta atención a las veces que él va a repetir la palabra vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Juan va a hacer referencia a aquel en el cual él, como testigo no solamente ocular, porque dice lo que hemos visto, sino que también dice lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos oído, un testigo acerca de sus enseñanzas, pero también dice lo que hemos contemplado, aquel a quien él se sentó a sus pies y escuchó sus enseñanzas y pudo contemplar y dar testimonio de quién es. Pero también dice y palparon nuestras manos. ¿Sabes? Como él está escribiéndole a una generación que no había caminado con Jesús, que no había escuchado las enseñanzas de Jesús, él tiene que decirles: yo estuve con Jesús, yo vi a Jesús, yo escuché las enseñanzas de Jesús. Es más, yo me recosté sobre el pecho de Jesús. Y si alguno de ustedes tiene un argumento para decirme de que Jesús no fue hombre, Jesús solamente es Dios, déjenme decirles algo: lo que nosotros oímos, lo que nosotros vimos, lo que nosotros contemplamos y lo que palpamos nuestras manos es lo que nosotros les queremos compartir. Es de quien nosotros queremos dar testimonio. Y esta persona de quien nosotros queremos dar testimonio, él es la vida. Y comienza describiendo a Dios como Dios, pero también comienza describiendo a Dios como hombre, porque lo describe en sus atributos: aquel que era desde el principio, aquel que es eterno, aquel que estaba antes de la creación. Porque ¿cuántos están haciendo su lectura en Génesis? A ver, levante su mano. Gracias, todos aquellos que no levantaron su mano, Dios los perdone. Pero
Si estás haciendo tu lectura anual de la Biblia y comenzamos en Génesis, ¿se acuerdan esos primeros 3 capítulos donde vimos este relato de la creación y cómo dice la Biblia que la Trinidad estaba en ese momento de la creación y estaba Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y dice hagamos, y la Trinidad existente desde la eternidad, que estaba desde el principio, dice que entonces el Espíritu de Dios dice que fue por la faz de la tierra y comenzó a crear. Más adelante en los evangelios, en el evangelio de Juan específicamente, también vemos cómo es este verbo, esta vida fue creada por el verbo, y cuando está hablando acerca del verbo está hablando acerca del Hijo, la segunda persona de la Trinidad, y cómo es Jesús el creador de la vida. Pero Jesús es capaz de crear vida porque Jesús es vida. Jesús dijo yo soy, no dijo yo doy, dijo yo soy, ¿qué cosa? El camino, la verdad y la vida. Cuando Jesús se describe a sí mismo como el yo soy, Él se está describiendo a sí mismo como Dios, aquel que es, aquel que contiene aquello que es. Y Él dice yo soy la vida. Jesús es el único que es vida porque Él es Dios. Y porque Él era desde el principio. Pero no solamente Él era desde el principio, sino que después es descrito como el verbo de vida, aquel por cual aliento no solamente las cosas fueron creadas, sino aquel por cual aliento tú y yo fuimos creados en el vientre de nuestra madre. Porque Él es el creador de vida. Pero no solamente Él es vida, Él es el creador de vida, sino que el versículo 2 dice la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Y en esa manifestación de la vida podemos ver una vida sin igual en Cristo Jesús, porque Él es tanto divino como humano. Y en su divinidad y en su humanidad podemos ver que Jesús no solamente tenía el interés de darnos vida eterna, sino que Jesús está interesado en que tú y yo podamos disfrutar de una vida plena sobre esta tierra. La diferencia de los gnósticos. Los gnósticos estaban pensando y ellos decían y argumentaban diciendo, ¿sabes qué? Esta vida es basura. Estos cuerpos son pecaminosos. Todo lo que sucede en el mundo es a causa del pecado. Por lo tanto, enfoquémonos en el intelecto y en nuestra alma, que por la eternidad estarán con Dios. Y Jesús, Juan específicamente aquí, hablando acerca de Jesús, dice, Jesús vino a este mundo no solamente para que tú y yo disfrutemos de vida eterna, sino para enseñarnos cómo vivir una vida plena sobre esta tierra. Porque no podemos pensar que la vida eterna es lo único bueno que tenemos como creyentes. Y pensar, ¡ay, qué difícil nuestro andar sobre esta tierra! Pero qué bueno va a ser estar con Cristo. No. Él quiere que sobre esta tierra nosotros podamos, como dice el versículo 4, tener un gozo pleno. Saber de que la vida que nosotros recibimos no es una vida para después. No es una vida para cuando Jesús venga. No. Él quiere que nosotros hoy podamos disfrutar de una vida plena, porque Él es el verbo de vida. Él es la vida, Él es el creador de la vida y Él es el dador de vida. Por eso la palabra de Dios dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, tiene una nueva vida. Y esta nueva vida no tiene nada que ver con la vieja vida, aunque todavía tenemos este viejo cuerpo mañoso, vicioso, codicioso, lujurioso. Pero en esta nueva vida en Cristo, podemos tener los deseos del corazón de Dios, no solamente para con los hombres, sino para con el mundo. Y Dios nos ha puesto sobre esta tierra para que nosotros podamos ser agentes de vida. Porque nosotros estamos sobre esta tierra y nosotros hablamos vida o muerte. Y la forma en la cual tú le hablas a tu cónyuge o tú le hablas a tus hijos, tú puedes transmitir vida o muerte. La forma en la cual tú agarras y puedes estar dentro de tu forma de vivir, actuando, tú puedes estar viviendo para vida o para muerte. Tú puedes experimentar los frutos de la vida en Cristo o puedes seguir viviendo de acuerdo a los frutos de la vida vieja que está muerta sin Cristo. Por eso tenemos que darnos cuenta que la vida que Cristo tiene para ofrecernos es una vida sin igual. Nada se puede comparar.
La vida eterna que Cristo tiene para nosotros es una vida donde con cuerpos glorificados vamos a poder estar con Cristo por la eternidad. Pero mientras tanto, aún podemos disfrutar de la vida que Cristo nos enseña a vivir hoy sobre la tierra. No tienes que esperar a la vida eterna para experimentar la vida que Cristo tiene para ti. Tú puedes empezar a experimentar la vida de Cristo hoy. Y de eso se trata ser un creyente en Cristo. Porque ser un creyente en Cristo no solamente es acumular conocimiento para cuando entonces lleguemos a la iluminación completa y total dentro de la gloria de Dios, sino para que el conocimiento que nosotros tenemos de Dios hoy transforme nuestra manera de vivir. Entonces, esta vida que tenemos en Cristo es una vida sin igual. Pero también en el versículo 3 vemos que esta vida que tenemos en Cristo, esta manifestación de Cristo para con nosotros, es una vida que se extiende a otros. Versículo 3 dice: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis, y fíjate, comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Sabes? Cuando nosotros recibimos esta nueva vida, esta vida en Cristo esta vida no tiene precedentes, es una vida sin igual. Pero esta vida se extiende a otros para que podamos disfrutar de la misma comunión, para que podamos tener algo en común. ¿Sabes? Aquí en este lugar podemos haber personas que tenemos gustos diferentes, pero tenemos algo en común. No sé si alguna vez te ha pasado o perteneces a algún club, no sé, algo que te guste. Por ejemplo, yo sé que a Aquiles le encantan los Jefes de Kansas City, y entonces él es fanático de los Jefes de Kansas City. Cada vez que juegan los Jefes de Kansas City se va a poner el jersey de Kansas y le va a poner el imán a su carro de Kansas para que todo el mundo vea que él es de Kansas, y le reza a Mahomes y todas esas cosas que hacen los fanáticos de Kansas. Pero hay algunos que somos fanáticos de otras cosas. Yo hubo un tiempo que fui fanático. En palabras de mi esposa, me obsesioné por los Volkswagen. Llegué a tener bochos, caribes, Golf MK2, MK3. Llegué a tener de esos carritos que de repente tú miras en la calle y dices: ay, qué naco esa. Bueno, de esos yo tuve porque me encantan. Y sabes que yo tenía mi bocho y lo tenía súper arreglado con sus rines y bien pintadito y bien lavado. Y tenía mis amigos que venían a la casa a ayudarme a lavar el bocho. O sea, teníamos en común esta afición, este fanatismo. Mi esposo un día me dijo: Pablo, pasas más tiempo en los yonques camino a Celaya que con tus hijos. Y entonces ese momento fue el día que decidí volver a Cristo. Pero mi afición y mi amor por los bochos y por los Volkswagen era grandioso, y podíamos hablar horas con mis amigos acerca de los Volkswagen, y teníamos esto en común que nos apasionaba. Y lo que está diciendo aquí el escritor Juan, está diciendo: ¿sabes qué? Lo que hemos visto y oído, eso es lo que tenemos en común. Por lo tanto, eso es lo que tiene que ser nuestra pasión. Eso que tenemos en común no es la afición por un equipo de fútbol americano o la afición por una marca de carros. Eso que tenemos en común es Cristo, aquel del cual hemos oído y aquel que hemos visto. Tal vez no lo hemos visto físicamente nosotros, pero lo hemos visto obrar en nuestras vidas porque nos ha dado vida. Y eso que tenemos en común es aquello que tiene que extenderse a otros. Y esa es la razón por la cual es importante congregarnos. Es la razón por la cual Pablo escribe en sus cartas y incita a congregarse. El escritor de Hebreos escribe en la carta de Hebreos y dice: no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino exhortaos los unos a los otros al amor y a las buenas obras, porque es en la comunión, es en esto que tenemos nosotros en común, que podemos recordarnos de que Cristo sí existe, de que Cristo es real, y lo podemos ver en nuestras vidas, y podemos dar testimonio, y podemos recordarnos de cómo éramos antes sin Cristo, pero cómo la vida de Cristo hoy está comenzando a dar luz en nuestras vidas. Y a lo mejor no estamos donde nos gustaría estar, pero estamos en este proceso porque tenemos algo en común: Cristo es real en nosotros. Su vida está en nosotros. ¿Para qué? Para que podamos disfrutar de una misma comunión, pero también para que podamos disfrutar de la misma familia. ¿Sabes algo increíble que nos muestra este pasaje? Es que Jesús no solamente quiere que tengamos comunión entre nosotros, sino que también Jesús quiere que nosotros podamos tener comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo.
Porque dice: lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Por medio de quién? Por medio del Espíritu Santo. Cristo no solamente quiere que tengamos algo en común, Cristo quiere que sepamos de que somos familia. No solamente quiere que sepamos que somos hermanos, sino que nos ha dado esta nueva vida y esta nueva identidad en Cristo para que sepamos que somos hijos de Dios. Y que tenemos un hermano mayor que estuvo dispuesto a dar su vida por nosotros. Y no solamente eso, sino que nos ha dado al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo cumpla esa obra de ser el consolador, aquel que nos acompaña, aquel que va con nosotros, aquel que nos da fuerza cuando nos sentimos débiles, aquel que nos da paz cuando estamos afligidos. Porque Él es familia, somos familia en Cristo. Por eso tenemos que saber que esta vida que tenemos en Cristo es una vida que se extiende a otros. Se extiende con otros horizontalmente, pero también se extiende con el Padre verticalmente. Y por lo tanto, por esta vida sin igual que tenemos en Cristo, porque Cristo, siendo Dios, se hizo hombre para que nosotros no solamente podamos recibir vida, perdón de nuestros pecados, vida eterna, sino también para que podamos saber cómo vivir. Las enseñanzas de Jesús no eran acerca de: miren, les voy a decir cómo le van a hacer para vivir cuando estén en el cielo. No, las enseñanzas de Jesús es: miren cómo yo vivo, porque así tienen que vivir ustedes en la tierra. Por eso Jesús, en su oración sacerdotal, él oraba y decía: Padre, guárdalos. ¿Por qué? Porque nosotros ahora estamos sobre este mundo. Y la realidad es que este mundo es un mundo caído, es un mundo en pecado, es un mundo donde nuestras convicciones están constantemente siendo probadas. Pero podemos saber de que esta vida que nosotros tenemos en Cristo es una vida nueva, y es una vida que no solamente podemos compararla con la vida vieja y decir: esta vida no se compara. No solamente es una vida que podemos decir: wow, en esta nueva vida tengo algo en común con todas estas personas, porque lo que tenemos en común es Cristo y el amor por Cristo y el amor por el Padre, y conocer al Padre y conocer al Hijo y disfrutar de la presencia del Espíritu Santo. Sino que también en esta nueva vida, en esta vida en Cristo, el fundamento que el apóstol Juan está queriendo poner aquí es que esta vida es una vida que se goza. No es una vida que se sufre. Es una vida que se goza. No es una vida como para que estemos escondidos a ver cuál es la próxima pandemia, sino para que nos estemos gozando de que no importa lo que venga, Cristo es el mismo hoy, mañana y siempre. Y podemos gozarnos porque versículo 4 dice: estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Y nosotros podemos gozarnos en la plenitud que sabemos que tenemos en Cristo, porque si tenemos a Cristo, y si Cristo es nuestro fundamento, y si Cristo es nuestra roca firme, y nosotros construimos sobre esa roca, sobre ese fundamento, y Cristo es todo lo que nosotros necesitamos para la vida eterna, pero también para la vida terrenal, entonces pueden venir tempestades, y porque estamos construyendo sobre la roca, dice la Biblia que nuestra vida será como esa casa que no se mueve. Que no se mueve. Nos podemos gozar en la plenitud, pero también capítulo 2 versículo 1 podemos gozarnos en la santidad. Porque ¿se acuerdan de los 4 propósitos? Él quiere que seamos gozosos, pero también podemos ser gozosos a través de la santidad que nosotros tenemos. Y no la santidad muchas veces práctica, porque a veces nuestro pecado nos hace sentir avergonzados y culpables de las cosas que hacemos. Pero podemos gozarnos en la santidad de Cristo. Porque dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Podemos gozarnos porque sabemos que nuestros pecados ya no nos condenan, porque Él, el único santo, el único justo, está delante de Dios abogando por nosotros. No diciendo: ay, déjalo, ya no lo va a hacer, sino diciendo: ¿sabes qué? Yo viví la vida perfecta que Él no podía vivir. Yo pagué por su pecado y yo morí en esa cruz del Calvario y derramé mi sangre para que Él pueda ser llamado santo, y por eso podemos gozarnos. Pero también podemos gozarnos por la sana doctrina que podemos recibir de la palabra de Dios, y gozarnos en la seguridad de salvación, como vemos en estos 4 propósitos que Juan tenía. Sabes, tenemos muchas razones más para gozarnos que razones para las cuales quejarnos de esta vida.
Pero la realidad es que muchas veces nos quejamos más que lo que nos gozamos. Y sabes, gozarte no significa hacer como que nada está sucediendo, sino significa que aún a pesar de lo que está sucediendo, hay una razón para la cual estar feliz. Y esa razón es porque en Cristo somos plenos, en Cristo somos santos, en Cristo podemos guardar la sana enseñanza del Evangelio, y en Cristo podemos tener la seguridad de la salvación eterna de nuestras almas. Por lo tanto, poniendo el fundamento y recordando quién es Cristo y ese amor verdadero con el cual el Padre nos ha amado, entonces eso pone en perspectiva todo lo que nosotros ahora tenemos que ver y entender acerca de cómo debemos vivir. Jesucristo es el único que es vida, creador de la vida y dador de vida en abundancia. Jesucristo no solamente vino para darte vida eterna, Él quiere que hoy puedas disfrutar de la vida nueva que Él ha comprado con su sangre para que tú puedas vivir en Él el día de hoy. Vida plena. Lo único que tienes que hacer es creer y disfrutar de aquello que Él compró con un precio, su misma sangre. Te invito a que cierres tus ojos.